Hola, bienvenidos a Lectura en Camino, Reading on the Move, una guía a los sonidos más comunes de las vocales en inglés. Ya hemos repasado varios vocales en inglés y hoy vamos a enfocarnos en dos vocales O y la U en inglés. Vamos a seguir usando este material y un recordatorio. Toda esta información, aunque se ve en inglés en la pantalla, y vamos a estarlo tratando mayormente en inglés con algunas clarificaciones en español. Todo el material, el PDF, está disponible en español en el área de la descripción debajo de este video. Ya hemos repasado las primeras tres vocales en inglés, que en inglés es la vocal A, la vocal I y la vocal I. En estos ejemplos ya repasamos varios temas, entonces pueden ver los otros videos que ya hicimos, pero un corto resumen, podemos recordar que cuando hablamos de cada vocal en inglés, estamos hablando de varios sonidos. En español tenemos 5 letras, 5 símbolos, A, E, I, O, U, y cada uno representa un solo sonido. Pero en inglés usamos el mismo alfabeto en cuanto de las vocales, pero cada vocal representa varios sonidos, dado que requiere un poco más de investigación y un poco más de exposición en cuanto de las vocales. En este guía de lectura en camino, Reading on the Move, hemos implementado unos símbolos adicionales arriba de cada vocal, cada sonido, para representar los diferentes sonidos. Estos símbolos no son como el tilde, como el acento en español, en que no se ve en el inglés escrito, en libros y periódicos y etc. Simplemente son símbolos lingüísticos para ayudarnos a distinguir entre los sonidos. Entonces, en material como diccionarios o en guías de pronunciación, vas a ver estos símbolos y ahora vas a saber qué significan y cómo suenan. En este caso, cuando ven esta línea encima de la vocal, representa el sonido largo de la vocal, el sonido que corresponde mayormente al nombre de la vocal. Por ejemplo, en este caso, la vocal en inglés se llama I, y este sonido con esta línea encima de la I representa también el sonido largo I en inglés. Mientras este sonido con los cuernitos, este sonido representa el sonido, este símbolo representa el sonido corto de la vocal I en inglés, que sería ¿vale? Entonces, seguimos adelante ahora con las siguientes vocales. Vamos a empezar con la O. En español la O, en inglés tiene un nombre muy parecido y ese nombre es O. Quizás escuchándolo dirían que no hay ninguna diferencia. Pero si ven mi boca cuando yo pronuncio el sonido de la vocal en español, pueden ver que no hay ningún cambio, no hay ningún movimiento en la boca, en la mandíbula. Cuando yo digo O en español, está completamente estable mi boca. O. Mientras cuando digo el nombre de esta vocal en inglés, se pueden ver que hay movimiento. O. En los labios y también en la posición de la mandíbula, la barbilla, pueden ver que hay movimiento en el nombre de la vocal en inglés. O. Este nombre también representa el sonido largo de la O en inglés. Vamos a empezar, como siempre, con el sonido largo porque corresponde al nombre de la vocal. Empezando con los primeros ejemplos. Parece que fuimos arriba. A ver si puedo poner. Ahí estamos.
Con la vocal O en inglés, vemos varios ejemplos, incluyendo la O aquí solito, pero rodeado o seguido, más bien dicho, seguido por consonantes que tienen voz. Hemos hablado de este tema mucho ya, pero un recordatorio. Hablamos mucho en inglés acerca del contexto de cada consonante. Entonces, una vocal, por ejemplo la O, cuando es seguido por consonantes que tienen voz, suele tener un sonido largo. ¿Y qué queremos decir con consonantes de voz? Si tomamos, por ejemplo, el consonante D, puedo poner mis dedos en mi garganta y cuando yo digo D o D, puedo sentir la voz resonando en mi garganta, dedo. Mientras con un consonante que se produce en la misma región de la boca, por ejemplo la T de tigre, poniendo los dedos en la garganta, no hay ningún resonante, entonces, es decir, es un consonante sin voz. Los consonantes sin voz suelen robar o acortar la voz de la vocal, mientras los consonantes con voz, como D o L, suelen o agregar o permitir la resonancia de la vocal, del sonido de la vocal, por ejemplo, en este caso, O. Otros ejemplos, vemos aquí la O en un contexto muy cercano con una I. Hemos hablado mucho de la I silenciosa, que suele casi siempre hacer que suena con un sonido largo la vocal que lo precede. En este caso, vemos ese mismo patrón en la palabra whole y también en la palabra stone. Aquí podemos hacer dos ejemplos corresponden. Tenemos la Z en inglés, que es diferente que la Z en español. En América Latina, la Z no tiene voz y suena como la S, como en garza. En España, la Z no tiene voz y se pronuncia como la Z, garza. Entonces, aquí vemos que en inglés la Z que tiene voz, Z, siendo un consonante con voz, permite que se pronuncie la O largo, y también tenemos una Y, en inglés se llama Y, y también puede funcionar como una vocal, tal como la I aquí, y ayuda a la O poder sonar. Vamos a repasar rapidito, como siempre me gusta hacer, los sonidos, los significados de cada palabra de ejemplo. Aquí tenemos cold, que significa frío. También tenemos hole, que significa un hueco o un hoyito. Tenemos cozy, que se puede traducir de varias maneras, pero una manera muy, muy normal sería algo acogedor. También tenemos stone, que significa piedra. Vamos a seguir aquí adelante porque estos son los ejemplos más fáciles para nosotros porque siguen patrones que ya hemos visto. El patrón más común en inglés, donde hay la vocal I silenciosa al final, que hace el sonido largo de la vocal, y también el patrón en inglés de tener consonantes con voz en un contexto cercano con la vocal, ayudando a que puede sonar con su sonido largo. Pero vemos otros ejemplos que siempre vemos que en inglés a veces es un poco difícil. Tenemos otras combinaciones de letras que pueden tener el mismo sonido de la O largo. En este caso tenemos EW, la E con la W, y esto suena como sew y significa coser. También tenemos la O con la A, o sea, O con A juntado.
La E no suena para nada, es silenciosa, toma el mismo rol como la I silenciosa en este ejemplo de whole, pero está pegado y se pronuncia oats, que significa avena. Tenemos igual otra combinación de dos vocales, O con U, y no suena O, sino suena como O. Solamente boulder, boulder, que significa una roca muy grande, como en la montaña, una roca grande, a boulder. Y tenemos la O seguido por la W, O más W, know, que significa saber o conocer. Entonces son 4 ejemplos de otras combinaciones de letras que pueden tener el mismo sonido como la O largo. Brincando al otro lado, vamos a empezar con el sonido corto. El sonido corto de la O. Y este sonido, como todos los sonidos cortos de las vocales, es un sonido acortado. No solamente corto, es como acortado. Entonces se pronuncia en la misma manera, pero es como acortada. Entonces, en vez de taupe, tenemos aquí una O rodeada por consonantes sin voz. Entonces suena top, a, top. También tenemos crop, con una situación muy parecida. Un consonante seguido por una vocal O seguido por un consonante sin voz, la P, y suena A, crop. Tenemos hot, 2 consonantes sin voz, hot, la H y la T, sin voz, acortando la voz de la vocal O, haciéndolo sonar A, hot. Y finalmente, on. También esto podríamos decir, pero la N sí tiene voz, podría prestarle la voz a la O, pero en este caso no es suficiente y se pronuncia on. Top, crop, hot, on, significando top, la cima, crop, un cultivario, como de una planta o algo que cosechas. Hot, caliente. On, encima de, o sobre, o arriba de. Mayormente sobre o encima de sería el significado de on. También puede significar algo que está prendido, como prender la luz, turn the light on. Apagar la luz, turn the light off, significa prendido. La estufa está prendida. The stove is on. Puede significar también prendido, un aparato prendido. Entonces, otras maneras de producir este mismo sonido, podemos ver que la E puede sonar como la O corta. Y en vamos a ver esto, watch. Y tenemos muchos ejemplos de esto. Watch, que significa mirar o observar algo. Entonces, hay menos, podríamos decir, menos ejemplos aquí del sonido corto de la O, pero todavía existe diferentes maneras de representar este sonido que suena A. Bajando podemos ver algunos ejercicios donde tenga usted la oportunidad de probar y ver si ha entendido las diferencias entre el sonido corto y el sonido largo de la O. Entonces aquí vemos un ejemplo, vemos 2 vocales pegados, la O seguido por la por la E, perdón, y parece muy parecido a este ejemplo, oats, avena. Entonces podemos decir, ok, esto sí sería con el sonido largo. Recuerda, esa línea no se escribe normalmente, pero en este ejemplo, para distinguir en la pronunciación, vamos a apuntar si es con la línea O, un sonido largo, o con los cuernitos A, sonido corto. ¿Han puesto este ejemplo
para mostrarnos, para darnos una pauta avanzando. Boat, que significa barco. Ahora, ustedes me digan, aquí tenemos 1, 2, 3 consonantes, S, T, P, S, T y P, que no tienen voz, rodeando esta pobre vocal O. ¿Qué creen? ¿Va a sonar con su sonido largo o sonido corto? Pues ya podemos pensar en los otros ejemplos. Aquí arriba. Muy parecido aquí. O incluso a esta. Probablemente va a sonar stop, no stop. Y tendríamos la razón. Stop es la respuesta correcta. Aquí vemos otra vez 2 consonantes pegados. Nos recuerda a esta palabra boulder. Y de hecho suena igual. Shoulder, casi, o sea, rima. Si tú fueras a escribir una poesía o algo, podrías rimar estas dos. Shoulder y boulder. Shoulder significa hombro. Shoulder. Aquí tenemos esta palabra. Vemos esa combinación de la O con la W. Nos recuerda esta palabra know and how. Podríamos decir que eso también es una versión de la O largo, aunque suena un poco más como un diptongo de la O con la W. 2 sonidos O, ow, algo así. Pero podríamos decir que también es una versión de la O largo. Aquí tenemos otra vez, igualito aquí arriba, top y también hot, pot. Pot significa una olla mayormente, una estilo cazuela honda. Entonces, pot es también O corta. How, significa cómo. How, cómo. Y este último, vemos el patrón más común en el inglés para los sonidos largos de las vocales. La vocal, un consonante cualquier y luego la I al final, que suele ser silenciosa y en este caso es silenciosa y hace que esto es bone, no bone, sino bone, que significa hueso. Ok, muchas gracias. Seguimos ahora adelante para ver acerca de la U en español o en inglés la U.